Unanue fue una personalidad multifacética. Intervino en muchas áreas que hoy se conciben como especialidades. En esa época aún predominaba la concepción universalista que hacía de la ciencia una unidad. Entre otras ocupaciones, Unanue incursionó en la geografía. Como hemos visto, él fue un redactor principal del Mercurio, donde es muy notoria la obra de divulgación geográfica del Perú. Asimismo, Unanue publicó la Guía Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú. A lo largo de la década de 1790, aparecieron 5 ediciones de esta guía que daba cuenta de todo el movimiento de la sociedad peruana. Era una suerte de almanaque del Perú y requería una buena preparación como geógrafo y estadístico. De ahí su afición por los planos y por los números. La obra escrita más importante de Unanue fue sus observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, especialmente en el hombre. Este libro apareció en Lima en 1806 y mereció una segunda edición en España. Su principal propósito fue poner de relieve la influencia que ejerce la naturaleza en la propagación de las enfermedades. El libro tiene esta gran virtud. Es uno de los primeros de la literatura mundial sobre la influencia del clima sobre la salud. Es decir, es una suerte de primer intento de explicar los cambios climáticos como inicio de epidemias y de enfermedades. El primer libro de medicina peruano publicado en el extranjero, Observaciones sobre el clima de Lima, lo cual es ya un logro importante, lo publica en Madrid, ¿no?, a comienzos del siglo XIX. Y lo otro es que es un libro que, con otros de sus escritos, especialmente los que aparecen en la revista del Mercurio Peruano, refleja muy bien esa idea nacionalista que se opone a la idea del naturalista Buffon y otros naturalistas europeos que pensaban que la naturaleza americana y peruana era inferior, era una versión defectuosa del modelo ideal de la naturaleza europea, ¿no? Asimismo, Unanue quería combatir la concepción según la cual la naturaleza americana era inferior a la europea. En esa época era frecuente sostener que en América había una naturaleza salvaje en contraste con la naturaleza domesticada del viejo mundo. En base a ello, se sostenía que el ser humano en América estaba sometido al poder de una naturaleza concebida como dominante. Unanue salió al frente de esta concepción para afirmar una postura más relativista. Según el sabio ariqueño, había un grupo de enfermedades que correspondían a cada clima. Nadie se salvaba. Todas las sociedades desarrollaban una u otra patología derivada de las particularidades de su clima. En su estudio de Lima, Unanue puntualiza cómo las enfermedades respiratorias eran predominantes debido al clima muy húmedo. En este sentido, defiende una concepción muy moderna de la relación orgánica entre el espectro patológico y el medio ambiente. En el libro sobre el clima, Unanue incorpora una idea sobre la relación entre el carácter y el clima. El sabio peruano pensaba que existía un modo de ser específico de cada región climática. Así, los limeños estaban dominados por la neblina y tendían a la abulia. De este modo, el libro concluye con una reflexión sobre el temperamento psicológico de las mayorías y su relación con la naturaleza. Unanue procedió de un hogar de condición modesta. Su padre había quebrado y un tío materno lo trasladó a Lima. Antes había estado estudiando en un seminario de Arequipa. Inicialmente quiso ser sacerdote, pero en Lima se trasladó a medicina y halló su vocación.
Ese Hipólito Unanue, nacido en Arica, de un hogar empobrecido por la adversidad, su padre perdió un barco, él era armador de un barco y se quedó en la miseria. Durante sus años como estudiante, se ganó la vida como preceptor de jóvenes hijos de familias adineradas. Aprovechó muy bien esas conexiones con la alta sociedad y pronto se hizo conocido. Unanue era un alumno brillante de la universidad. Gozaba de elocuencia y buenas maneras. Muy estudioso y sobre todo muy curioso. Nunca se quedó contento con lo que aprendía. Y ese hombre de una figura muy grande, tanto por su personalidad como por su tamaño físico. Dicen que su estatura era superior al medio, un hombre blanco, de ojos azules, buen mozo, de fácil palabra, encantador en otras palabras. Estudia medicina y realmente es una sensación. Esas cualidades le permitieron desarrollar una relación muy singular con la familia Landaburu. Él entra por conexiones que tenía un tío materno, el tío Pedro Pavón, que era un sacerdote muy bien vinculado con familias de gran prosapia de Lima, especialmente con una familia que era propietaria de minas y de haciendas en Cañete. Lo hacen tutor de un casquivano, Agustín Landaburu y Belsunce. Unanue lo hace estudiar matemática newtoniana, que seguramente le fue sumamente difícil meterle en la cabeza las matemáticas newtonianas. Lo gradúa en San Marcos. La familia Landaburu era dueña de 2 haciendas en el Valle de Cañete. Hipólito Unanue fue tutor del único hijo de esa familia y aconsejó las decisiones administrativas que adoptaron. En algún momento, Unanue alquiló las haciendas y las trabajó muy bien. Amaba el campo. Fue un gran estudioso de la botánica. También era buen empresario y sacó adelante las haciendas. Luego, Unanue intervino en un momento crítico, pues el joven Agustín Landaburu fue partidario del hermano de Napoleón Bonaparte, José I, quien había depuesto al rey legítimo de España y fue rechazado por el pueblo español. A continuación, se sucedió una larga lucha que los españoles consideran su guerra de la independencia. En esa contienda, Agustín Landaburu había estado de parte de los franceses, pero ellos perdieron. Después de la derrota de Napoleón, el rey español, Fernando VII, retornó a Madrid y restauró el absolutismo. El destino de los partidarios de los franceses fue el destierro y la confiscación de sus bienes. Unanue defendió a los Landaburu ante las autoridades virreinales y llegó hasta el mismo rey de España, con quien tuvo una entrevista. Luego, Agustín Landaburu coloca a Unanue como heredero en su testamento. No era el primer heredero, sino que se hallaba detrás de unos tíos Landaburu. Todos fallecen, primero los 2 herederos con preferencia, y luego, en el exilio francés, el joven Agustín Landaburu. En ese momento, Unanue queda como dueño, y el rey le confirma la propiedad, salvando las haciendas de la expropiación que correspondía a los afrancesados.